Atención última hora, familia. Bienvenidos al canal Teras de Salseo, vuestro refugio donde las verdades, por muy duras que sean, se cuentan con una calma que rompe el estruendo mediático. Aquí la farándula se desnuda, se analiza con el corazón en la mano y, sobre todo, se respeta a las personas. Hoy, queridos amigos, ha llegado ese día que muchos no esperaban y que otros tantos temían con una angustia palpable en el ambiente. Hablamos de un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la televisión, un terremoto que ha resonado con una fuerza inusitada. Antonio David Flores, el hombre de la calma estratégica, ha roto su silencio. Un silencio que a veces se confunde con la inacción, ¿verdad? Ha salido en defensa de Olga Moreno, su expareja, y lo ha hecho de una manera que solo él sabe hacer, con una claridad cristalina, con una directez que corta el aire y sin un solo rodeo. Esto no ha sido un simple comentario. Ha sido una declaración de principios, una auténtica embestida verbal contra aquellos que, según él, han cruzado todos los límites posibles. Hoy vamos a desgranar cada palabra, cada gesto, cada intención detrás de este movimiento tan audaz. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este vendaval de revelaciones, os pido un favor vital para el futuro de este espacio que es de todos. No olvidéis darle al botón de suscribir aquí abajo en Teras de Salseo, para que nuestra voz siga resonando y lleguemos a más gente que, como vosotros, busca la verdad sin filtros. Es completamente gratuito y es el apoyo más sincero que nos podéis brindar para seguir desenmascarando las cosas como son. Además, me encantaría saber vuestra opinión, esa que tanto valoramos. ¿Creéis que lo que le hicieron ayer a Olga Moreno no tiene nombre? Dejadme en comentarios qué sentís, qué pensáis y desde dónde nos estáis acompañando hoy en esta conversación tan crucial. Antonio David comienza su discurso con una premisa inquebrantable, una verdad que ha mantenido a capa y espada durante años. Él deja meridianamente claro que en su canal, y por extensión en sus palabras, jamás se han tratado ni se tratarán temas personales que involucren a Olga Moreno. Y esto, amigos, no se debe a una falta de información, porque él la tiene de sobra, sino a un principio de respeto fundamental que no se negocia bajo ninguna circunstancia. La educación es la base, y la razón de peso, la joya de la corona, es que Olga es la madre de su hija, y eso es sagrado. Explica con una entereza que cala hondo, que no hablará ni de los momentos buenos ni de los momentos malos que ella pueda estar viviendo, ni de sus alegrías ni de sus pesares, porque por encima de cualquier foco mediático, por encima de cualquier titular explosivo, está la integridad emocional y el bienestar de su hija, un pacto que jamás quebrantará. Además, Antonio David subraya que la relación entre ellos dos, aunque compleja y expuesta al ojo público, es excepcional, fruto de un trabajo arduo y constante por parte de ambos. Olga sabe, y esto es una declaración potentísima, que él siempre está ahí, incondicionalmente, cada vez que ella lo necesite, sin peros ni dobles intenciones. Y cuando todos creíamos, o sea, estábamos seguros, que Antonio David iba a mantener esa línea de discreción y respeto, esa muralla infranqueable que él mismo había construido, decidió dar un paso más allá, un paso al frente que nadie anticipó. Decidió contestar, sin paños calientes, a todos aquellos que ayer, de manera cobarde y oportunista, aprovecharon el momento más delicado y vulnerable de Olga Moreno para atacarla sin piedad. Esto ya no era solo proteger a su hija, era defender la dignidad de la madre de su hija, una línea roja que para Antonio David, parece, no se puede traspasar. Yo, honestamente, cuando escucho la voz de Antonio David cargada de esa pasión y ese respeto hacia Olga Moreno, lo primero que se me viene a la cabeza es que aquí no estamos hablando de televisión, de cuotas de pantalla o de dramas guionizados. Estamos hablando, simple y llanamente, de respeto, un valor que a menudo se extravía en la vorágine de los platós y los titulares amarillistas. Es que, lo tengo que decir bien claro, muchas veces se confunde el silencio con la ausencia de argumentos, con el hecho de no tener nada que decir, y eso, queridos suscriptores de Teras de Salseo, no podría estar más lejos de la verdad. Él mismo explica, con una lógica que a mí me parece irrefutable, por qué ha guardado silencio durante tantísimo tiempo, y la razón es poderosa. Cuando hay una hija de por medio, cuando existe una relación madurada y estable, no todo vale por conseguir un titular rimbombante ni por arañar un minuto más de gloria en un plato de televisión. A mí en particular, me llama poderosamente la atención cómo Antonio David insiste machaconamente en que entre él y Olga no hay guerra, que lo que existe es un diálogo constante y un sentido común apabullante,
aunque reconozca que esa verdad, tan sencilla y humana, no venda ni genere el morbo que tanto buscan otros. Y justo por eso, justo por esa paz que ellos han sabido construir, lo que presenciamos anoche en ese programa, lo de ayer en ese tiempo concreto, me pareció, y lo digo sin miedo a equivocarme, especialmente feo, cruel e innecesario. Porque una cosa es manifestar una opinión, legítima o no, y otra muy distinta, y esta es la clave, es aprovechar que alguien está al límite, que su vulnerabilidad es palpable, para machacarlo en grupo, en una auténtica carnicería mediática. Yo no puedo creerme, y aquí hablo desde mi más profunda convicción, que una persona que se rompe de esa manera tan visceral, tan genuina, en directo, esté actuando, interpretando un papel para las cámaras. Y menos aún, y esto es un punto fundamental, alguien como Olga Moreno, que no vive del conflicto constante ni del show prefabricado, que no es una colaboradora profesional a ultranza, como muchos otros que pululan por esos platós. Esa autenticidad, esa falta de artificio, es precisamente lo que incomoda a muchos en ciertos programas, porque no entienden una forma de ser que no esté diseñada para la polémica. Hay quienes solo aparecen cuando huelen la debilidad, como buitres acechando, pero luego brillan por su ausencia cuando lo que toca es demostrar un mínimo, solo un mínimo, de humanidad y empatía. Y es precisamente en ese punto, en esa encrucijada entre la crueldad y la humanidad, donde entiendo a la perfección que Antonio David haya tomado la drástica decisión de hablar, de alzar su voz con la fuerza de un huracán. Llega un momento en el que el silencio, esa armadura que él había llevado con dignidad, ya no es una opción viable, ya no es suficiente para proteger a quienes le importan, porque en ese directo televisivo, y esto es crucial, se dijeron frases muy concretas, frases que están grabadas en la transcripción, que reposan en el archivo de la vergüenza y que, por tanto, no pueden ser ignoradas ni silenciadas con un simple pestañeo. Como bien señala el propio Antonio David, se recordó de forma malintencionada y con una saña desproporcionada que Alexia Rivas es conocida por liarse con un presentador, sí, así como suena, y por salir en todos los medios de comunicación precisamente por ese escándalo. Y que, a partir de ese episodio tan particular y, por qué no decirlo, tan polémico, fue cuando comenzó a ocupar, de manera constante, diferentes sillas en la televisión. Eso se dijo así, sin tapujos, sin filtros, con una crudeza que helaba la sangre, una verdad incómoda para muchos. Y yo, como espectador, como alguien que observa desde la distancia, no puedo evitar que mi mente se pierda en la más absoluta incoherencia de todo esto. La flagrante contradicción de que alguien con ese pasado, con esa trayectoria tan específica, se sienta ahora con la potestad moral, la supuesta autoridad, para juzgar la vida, las decisiones y las emociones más íntimas de Olga Moreno. Es que, de verdad, pensemos un momento. Esta Alexia Rivas de la que hablamos no es la misma a la que se la conoce única y exclusivamente por un lío con un hombre famoso. Un lío que ocurrió cuando él estaba, además, en pareja, algo que, aunque no sea lo principal, sí es un hecho innegable que añade capas a la historia. Y fue precisamente este escándalo, esta explosión mediática, su auténtica catapulta para negociar con la cadena, para conseguir un Supervivientes del que ahora se ufana y desde el cual, irónicamente, opina sobre la misma Olga Moreno. Ella se desmarcó de la denuncia que su examante interpuso por intromisión a la intimidad y ahora se sienta, cual jueza suprema, a dictar sentencia. Antonio David es demoledor al recordar, y esto es un golpe bajo que resuena, que Alexia apenas estuvo una semana en Supervivientes. Sí, escuchad bien, una semana. Y no solo eso, sino que se negó a comer con el único propósito, el objetivo maquiavélico, de que la sacaran del concurso sin penalización. ¿Para qué? Para volver rápidamente a los platos de televisión, para ocupar esas sillas y seguir generando polémica, sin importarle la dignidad ni el respeto. Incluso llegó a inventarse que se estaba quedando calva, una artimaña barata para llamar la atención, cuando en realidad, y cito a Antonio David, de pensar no es la Alexita, tú calva de pensar, no te estás quedando. Esto es tonta, eres esférica, y por donde te miren, eres muy tonta. Palabras durísimas, sí, pero que reflejan la indignación ante lo que él percibe como una farsa. Esta maniobra tan burda le sirvió para sentarse en esos programas y, según Antonio David, para convertirse en una auténtica machaca mediática. Y el remate final, la frase lapidaria que no deja indiferente a nadie, es cuando sentencia que lo que Alexia Rivas dijo ayer de Olga Moreno es simplemente indecente. No hay otra palabra, no hay eufemismos que valgan para calificar un ataque tan bajo, tan desproporcionado,
viniendo de alguien con un historial tan particular y, permítanme decirlo, tan comprometido. La verdad es que, escuchando todas estas referencias, entendiendo el contexto y la crudeza de las palabras de Antonio David, uno no puede evitar sentir una profunda indignación, una rabia que se revuelve por dentro. Porque aquí ya no estábamos presenciando, y esto es lo verdaderamente grave, un análisis periodístico de una situación, por muy controvertida que fuese. Lo que estábamos viendo, lo que se palpaba en el ambiente, era una auténtica pasada de factura, una venganza fría y calculada contra Olga Moreno. Y eso, dicho por quienes lo dijeron, con el historial que arrastran, y cómo lo dijeron, con esa saña y ese ensañamiento, deja, y lo digo de corazón, un sabor de boca amarguísimo, un regusto a injusticia que se queda pegado en el paladar, un recordatorio de que la televisión a veces se olvida de lo más básico, la humanidad. Y la furia de Antonio David no se detiene, familia, porque la lista de agravios se alarga, se extiende como una sombra ominosa sobre la figura de Olga Moreno. Después de Alexia Rivas, y con una indignación que se palpa en el aire, se hace referencia directa a Miguel Frigenti, un nombre que en la transcripción, sin rodeos ni ambigüedades, se le define directamente como un auténtico maltratador mediático. Sí, habéis oído bien, un maltratador, alguien que ya en su día, con una crueldad que no tiene parangón, se cebó sin piedad con Olga cuando ella estaba completamente indefensa en Supervivientes. Es una historia que muchos de vosotros recordaréis con dolor, con una rabia contenida que hoy, aquí en Teras de Salseo, vamos a soltar con toda la fuerza que merece. Antonio David nos trae a la memoria cómo este sujeto utilizaba comparaciones y bromas que, sinceramente, eran de una fealdad supina, de una bajeza moral que cuesta digerir. Se le acusa, y con razón de peso, de aprovechar cualquier atisbo de debilidad en su víctima para atacar, para asestar un golpe tras otro, siempre en grupo, siempre en manada, nunca de frente, nunca con la valentía de un solo hombre. Es la estrategia cobarde del depredador que solo ataca cuando ve a su presa al límite, cuando la sangre ya ha empezado a brotar. Miguel Frigenti se jactaba, haciendo el ridículo más espantoso, de que Olga robaba comida en la isla, y lo más grave, insinuaba con una maldad inaudita que robaba niños. ¿Os dais cuenta de la magnitud de la infamia, de la gravedad de esas palabras? Es que no es un comentario cualquiera, es una acusación que roza lo criminal. Y Antonio David lo deja muy claro. ¿Cómo no va a robar comida, dice, haciendo referencia a esas falsas acusaciones, si ella no había robado los hijos a Rocío Carrasco? Es que es de cajón, es de una lógica aplastante. La madre, en este caso, es la que abandona, la que se aleja, y esta señora, esta persona increíble que es Olga Moreno, casada con el padre de esos niños, los acoge bajo su ala, los arropa, los empuja hacia la vida, junto con su compañero de vida, el propio Antonio David. Pero, para Miguel Frigenti, en su universo distorsionado, ella es la ladrona de niños. Es una bajeza tan grande, tan desproporcionada, que no cabe en la mente de una persona con un mínimo de humanidad. Antonio David insiste, con una voz cargada de verdad, que este sujeto es el que estaba sentado, repito, este maltratador mediático, opinando y juzgando. Y ahí, amigos, lanza una pregunta directa, que retumba con la fuerza de un trueno. Ya me gustaría a mí saber con quién has estado tú para estar sentado. Eso sí que me gustaría a mí saberlo. Es un desafío, una provocación directa a la hipocresía que impregna ciertos platós, una verdad incómoda que deja a muchos sin aliento. Y no lo digo yo, esto se dice claramente con todas las letras en el discurso de Antonio David, sin miedo a las consecuencias. Luego volvemos a Alexia Rivas, porque su historia con Supervivientes es, como ya os adelanté, un pilar fundamental en la demolición de su autoridad moral. Se menciona con una precisión quirúrgica que apenas estuvo una semana en el concurso, una miseria de tiempo. Y no solo eso, que es lo más sangrante, sino que se negó a comer, protagonizando un numerito lamentable, con el único propósito y fin de que la sacaran del concurso sin la penalización correspondiente. ¿Para qué? Para volver rápidamente a los platos, a esas sillas calientes, donde ella cree que tiene algo que aportar, cuando en realidad solo siembra el veneno y la descalificación. Todo ese historial, toda esa sarta de manipulaciones y tejemanejes se utiliza como el contexto perfecto para cuestionar, con una autoridad moral que Antonio David sí tiene, con qué base, con qué legitimidad se permite hablar así de Olga Moreno, porque no se trata de haber estado en una isla, se trata de la dignidad con la que se actúa, con la que se compite, con la que se vive.
Y la dignidad de Alexia Rivas, según Antonio David, está bajo cero. Yo, sinceramente, escuchando todas esas referencias, todos esos recuerdos dolorosos de cómo se ensañaron con Olga, entiendo perfectamente la indignación de Antonio David, la rabia que lo consume, porque aquí no estábamos, y esto es crucial, analizando una situación, un momento televisivo, con la distancia y el rigor que se le presume a un programa. No. Lo que se estaba haciendo, lo que se respiraba en el ambiente, era una auténtica pasada de factura, una venganza fría y calculada, como si Olga tuviera una deuda pendiente con todos ellos. Y eso, dicho por quien se dijo y cómo se dijo, con esa crueldad manifiesta, deja un sabor de boca amarguísimo, un regusto a injusticia que se queda pegado en el alma. No, es probable que Olga Moreno no tenga muchas tablas, no tenga esa soltura, esa desfachatez que exhiben muchos colaboradores profesionales. Y yo, desde este espacio de Teras de Salseo, no voy a discutir eso, sería negar la evidencia. Pero es que Olga Moreno nunca ha sido una persona que se haya sentado en los platós de televisión de forma habitual, constante, como si fuera su vida. Ella se sentó, sí, para hacer una entrevista, para hablar de su marido, de su vida, tal y como le propusieron cuando su marido estaba en el concurso. Y fue una entrevista digna, señores, muy digna, como las que hacía cualquier ciudadano de a pie en esa misma cadena, dicho sea de paso. Mientras vosotros la sacabais, porque la habéis sacado igual que a su marido, que es el padre de su hija, el padre de sus hijos en este caso, pues ella ha ido a plató con dignidad, con respeto, y ha hablado de todos los temas que se le han ido presentando. Ha sido generosa, muy generosa con vosotros, y os lo ha dado todo. ¿Para qué, me pregunto yo? ¿Para que ahora os sentéis y habléis de esta forma tan ruin de ella? Es incomprensible, es un acto de ingratitud que roza lo miserable. Y aquí llega, amigos, uno de los momentos más contundentes, más explosivos, de todo el discurso de Antonio David, porque ya no habla desde esa calma tensa que lo caracteriza, no, ahora habla y se nota en cada fibra de su ser, desde la más pura indignación, desde la rabia desatada de quien ha visto cruzar todos los límites. Y yo, escuchándolo atentamente con el corazón en un puño, entiendo perfectamente esa explosión, porque él mismo, con una voz que se quiebra de coraje, lanza un desafío que es una auténtica declaración de guerra. Dice algo así como que si tienen lo que hay que tener, si tienen el valor que tanto pregonan, que lo busquen a él, que cojan el teléfono, que abran Instagram, que utilicen la vía que les dé la gana, pero que se lo digan a la cara, que si lo que necesitan es atacar, que lo hagan con él, que lo confronten a él y no con Olga Moreno, que bastante tiene ya, bastante ha sufrido, como para tener que aguantar una nueva embestida en pandilla, un nuevo aquelarre mediático contra su persona. Utiliza palabras muy duras, sí, palabras que resuenan como golpes en el silencio. Habla de miserables, de pandilleros, de gente que solo sabe atacar cuando ve debilidad y que en el fondo necesita ir en grupo porque de uno en uno, con la verdad por delante, no se atreven. Y lo dice claramente, con una seguridad que desarma. Él sí tiene fluidez verbal, él sí sabe defenderse, él sí tiene las herramientas para plantarles cara. Y que no tienen ningún problema, absolutamente ninguno, en explicarles 4 cosas, con la contundencia que sea necesaria, a los que estaban sentados allí, riéndose y cebándose con la vulnerabilidad de una persona. Yo, y esto es una interpretación personal que comparto con todos vosotros, no lo interpreto como una amenaza física, en absoluto, no. Lo interpreto como un aviso muy claro, una línea roja inquebrantable que marca con la autoridad que le da el dolor y el amor filial. Dejad en paz a la madre de mi hija, a la mujer que ha sido un pilar en mi vida y en la de mis hijos. Y si queréis guerra, guerra verbal, aquí estoy yo, dispuesto a dar la cara y a defender lo que creo justo. Es una valentía que emociona, que conmueve, porque pone por delante la protección de los suyos por encima de cualquier otra consideración. También recuerda, y esto es un golpe de efecto devastador, que muchos de los que hoy se permiten juzgarlo todo, de los que se erigen en jueces morales, llegaron a este mundo televisivo mucho después, cuando él ya llevaba años sentado en platós, trabajando, conociendo perfectamente cómo funciona este universo de hilos y máscaras. Él estaba ahí, en la primera línea de batalla, cuando estos iluminados apenas balbuceaban sus primeras palabras en televisión, y remata con una claridad que a mí me parece absolutamente clave y fundamental, dejando claro algo que no tiene discusión. Aprovechar un momento de debilidad, de máxima vulnerabilidad, para cebarse con alguien no tiene nombre. No es periodismo, no es crítica, es pura y dura crueldad.
un acto de barbarie televisiva. Y ahí es donde su defensa se vuelve totalmente personal, visceral, porque ya no habla solo de televisión, de audiencias, de polémicas prefabricadas. No. Ahora, Antonio David habla desde lo más profundo de su ser, desde la necesidad irrefutable de proteger a Olga, como madre de su hija, frente a lo que él, con toda la razón del mundo, considera ataques miserables, golpes bajos que no buscan informar, sino destruir. Y ya para cerrar este capítulo de rabia contenida y defensa encendida, yo me quedo con una sensación muy clara, una verdad que resplandece después de escuchar todo este desgarrador testimonio. Aquí, familia, no estamos hablando de si Olga Moreno es mejor o peor comunicadora, ni si tiene más o menos tablas en televisión, si sabe leer un QE o si tiene la respuesta rápida para la polémica. No, no. Aquí estamos hablando de humanidad, de ética, de un mínimo de decencia, de saber ver la debilidad en un momento dado, de no aprovechar una grieta en el alma de alguien para clavarle el cuchillo sin piedad. Antonio David lo dice de una manera muy gráfica, muy visual, cuando nos recuerda que Olga no es un personaje de plató, que no se ha pasado la vida sentada en sillas, opinando de los demás, buscando el enfrentamiento gratuito, y que, a pesar de no ser de ese mundo, aún así, ha sido generosa, ha acudido a programas cuando se la ha llamado, y ha hablado con respeto, incluso de quienes luego, de forma cruel y despiadada, la han machacado hasta la extenuación. Es una lección de vida, una lección de dignidad que muchos deberían aprender. A mí me parece profundamente revelador, y esto es un punto que me ha tocado el alma, cuando Antonio David señala esa contradicción final del programa, esa hipocresía flagrante que a menudo pasa desapercibida. Hablan de los insultos en redes, de los avatares anónimos, de la gente que se esconde detrás de una cuenta para atacar sin dar la cara. Y mientras tanto, en ese mismo plató, con un micrófono en la mano, con cámaras apuntándolos, se estaba haciendo exactamente lo mismo, pero contra Olga Moreno y a plena luz del día. Es un doble rasero, una incoherencia que grita al cielo y que debería hacernos reflexionar a todos sobre qué tipo de televisión estamos consumiendo y, más importante aún, qué tipo de valores estamos permitiendo que se promuevan. El final del programa de Antonio David, su speak final, es de una potencia arrolladora y es la guinda para entender todo el drama. Se pregunta con una ironía aplastante ¿qué puede llevar a una persona detrás de una cuenta anónima a venir a decirle a él o a cualquiera algo así? Y ahí contesta con una claridad meridiana, dejando aparte el hecho de que, efectivamente, detrás de un avatar, de una cuenta en redes sociales, nadie tiene derecho a insultar, nadie, que vaya por delante. Pero luego distingue con una maestría que lo caracteriza entre el insulto y la crítica. Porque comentar tu trabajo como personaje público que eres es algo normal, es parte del juego. Y él no se calla, ¿no? Y expresa su opinión. Eres un personaje público, por cierto, eres una persona desde mi punto de vista bastante nefasta a la hora de conducir un programa, no. Pero bueno, oye, pues esta es mi opinión para ti, escucha, por eso no te voy a sentir mal, solamente es lo que opino yo, ¿verdad? Que tampoco va a ningún sitio. Y entonces, pues te puedes estar riendo de este tipo de cosas, ¿no? Y ahí lanza la pregunta que desarma. Ahora te pregunto, ¿vosotros en tu programa? Dios, le decís, porque yo tengo programas. Para ti, te veo que coges vídeos de redes sociales y son los que comentáis tú y tus colaboradores, bastante vergonzosos. ¿Y así no se trata a una persona? ¿No se trata a un compañero? No sé con qué siguiente se digan esas cosas. Es que es la verdad, familia de Teras de Salseo. ¿Cómo pueden criticar los ataques en redes si ellos hacen lo mismo en directo? Y termina con una frase que es un puñal. Y bueno, yo a ti, Leticia Requejo, aparte de ser una ridícula, te veo como antiguamente veía a Ser Jualis, que ahora está en el polígono, y es que se pasaba ahí diciendo, según mi fuente, yo he hablado, yo he tenido, a mí me han dicho. Te meneas los ojos y las orejas y poco más. Pero que estáis sentados a vuestro lado es directamente proporcional a no dejar hablar a la gente. Hoy Marta lo que ha querido hacer una defensa de Olga Moreno y no ha habido manera. O sea, no ha habido manera de que la dejéis hablar. Ni Frigenti ni Alexita. Pues ya está. Esto es lo que hay. Yo, sinceramente, tampoco veo tanta diferencia, queridos amigos de Teras de Salseo. Opinar de un personaje público es legítimo, es parte del juego mediático, lo entendemos. Pero humillar, cebarse, destruir a alguien aprovechando su vulnerabilidad, eso no lo es, ni en redes sociales, donde el anonimato a veces da alas a la cobardía, ni mucho menos en televisión, donde se supone que hay una responsabilidad moral y ética.
Y por eso entiendo que Antonio David haya dado este paso, no para ganar aplausos fáciles, no para buscar un foco efímero, sino para marcar un límite, para decir con todas las letras y con todo el coraje: hasta aquí, ni un paso más allá. Porque al final, más allá de todo el ruido, de toda la polémica, de todos los dimes y diretes, Olga es la madre de su hija y, por encima de todo, merece un respeto que ayer, lamentablemente, no se le tuvo. Gracias, familia de Teras de Salseo, por estar al otro lado, por escuchar, por apoyar y por seguir haciendo de este canal un espacio donde todavía se puede opinar con sentido común, con respeto, con la cabeza y el corazón. Aquí seguiremos contando las cosas como las vemos, sin disfraces, sin máscaras. No olvidéis suscribiros para no perderos ni un solo detalle de la verdad.